primer ciclo de disertaciones y talleres. Ahora le toca el turno a un amigo, a Carlos Javier, también agrónomo, que va a seguir, recién habló Daniel Hilari sobre la química del suelo y ahora vamos a hablar de lo que crece en el suelo, que son lo más importante, que es el cultivo. Javier va a hacer una disertación también sobre lo que van a ser los talleres teóricos y prácticos, que eso se va a extender después, por supuesto, para la gente que quiera aprender lo más importante, que es en esto es la puesta en marcha de una huerta casera o un huerto domiciliario. Y vas a hablar de algo que ya estuvimos promocionando, que son los policultivos, que es toda una nueva tendencia, no tan nueva, por lo que dijiste en la radio, ya mayas, aztecas, incas lo hacían. Así que bueno, desde la Fundación Arsayen agradecemos a todos, gracias por estar, gracias por sumarse, y bueno, los dejo con Carlos Javier. Bueno, muchas gracias. Le agradezco la invitación de la Fundación y la verdad que es un tema que me apasiona de chico, lo que me llevó a estudiar la carrera de agronomía, al ver germinar semillas después de una lluvia adentro de un sobre de papel madera. Me fascinó el proceso de la germinación y eso fue el inicio de mi conexión con la tierra, con la naturaleza, y mi patio, mi jardín siempre fue como mi área de experimentación. Iniciamos con esta foto, que como pueden ver es una huerta jardín urbana. Ustedes pueden ver allá construcciones de 2 plantas, y ahí ven variedades de lechuga, morada, dulce. Ahí también se pueden apreciar caléndulas, y esas hojitas verticales son cebollas que pueden ser de verdeo o cebollas coloradas. La idea que yo quiero dar con la charla es que se lleven una idea integral, completa de lo que va a ser los talleres, para incentivarlos a hacer los talleres y para que sepan que cuando alguien quiere tener su verdura propia, no hace falta tantos recursos para lograrlo y para hacerlo. Y hay una novedad. ¿Hay huertos en Venado? Pregunta nuestra emblema de la ciudad. Lo puse al querido emblema de la ciudad porque en esta zona, ¿cuál era el ecosistema reinante? Aquí eran los pastizales. En esta zona no había árboles. Y lo interesante del venado es que es un animalito herbívoro. O sea que está muy relacionado con lo que yo voy a hablar, que es consumir productos vegetales. Por eso, si entramos también en la conciencia del venado, el venado es un ser herbívoro y que toma la energía del sol a través de las plantas, a través de ingerir hierbas. El primer módulo del taller va a ser la tierra. Vamos a hablar del horizonte orgánico, que es la primer capa de suelo de un ecosistema. El horizonte orgánico, que se define con la letra O inicial, después los otros horizontes se llaman con A, donde nosotros, o sea que se labra la tierra, ya el horizonte tangible de tierra es el horizonte A, que viene de una clasificación inglesa, por eso le pusieron A, B, C, siguiendo el abecedario. Solamente es una clasificación, pero yo quiero hacer mucho hincapié en el horizonte orgánico. ¿Por qué? Porque es el techo del suelo, es el quincho que protege todo ese microcosmos que no vemos y que es tan importante que siempre esté cubierto, tanto con coberturas verdes como secas o restos orgánicos en descomposición.
Y ahora les voy a hacer un ejemplo para que sepan la importancia de una micorriza. Una micorriza, como lo dice la palabra, mico, hongo, y riza, raíz, es un hongo que se asocia con las raíces de las plantas. Hay en casi todas las plantas cultivadas, sobre todo una gran asociación con árboles forestales. ¿Por qué? Porque, ¿qué hace este hongo? Este hongo envuelve las raíces y amplifica la capacidad de absorción de nutrientes a través de un proceso que se llama simbiosis, como lo puse ahí, y en esa simbiosis la planta, ¿qué le da al hongo? Le da energía de lo fotoasimilado, de lo que capta con la fotosíntesis, o sea, de los hidratos de carbono que la planta procesa con la fotosíntesis, es intercambiado como alimento para el hongo, y el hongo le da a la planta la posibilidad de, por ejemplo, fósforo soluble, que es bastante difícil que la planta lo pueda captar. Esto es un caso de, por ejemplo, una plántula de pino. Hoy, para plantar pinos, se inocula con este hongo que se llama micorriza. Y cuando, al cabo de un año, cuando esa planta se desarrolló, ¿saben cómo fructifica ese hongo? Como un bonete, igual que un champiñón, pero de color castaño y de textura como si fuera una goma espuma, y es el famoso hongo de pino, que después de una lluvia nosotros podemos recolectar. Después de una lluvia, cuando sale el sol, florece este hongo en la superficie de un pinar, y nosotros podemos cosechar esos hongos, que son alimentos muy buenos para nosotros, pero también para las plantas. El cuerpo del hongo está intraterreno, no lo vas a ver, o sea, y está alimentando las raíces del pino. Este fenómeno lo puse porque es para que tomen conciencia de la vida intraterrena, que es lo que va a sostener, lo que va a aflorar arriba, lo que nosotros vemos. ¿Y esto por qué lo pongo? Hago una analogía. Estas son lombrices y eso es un intestino. Y ¿saben cuál es la semejanza entre ellos dos? Es que los dos tienen la capacidad de digerir materia orgánica, sustancias orgánicas. Las lombrices y los intestinos, hay un gran filósofo griego que cuando descubrió las lombrices dijo que son los intestinos del suelo, porque por la capacidad de procesar, de transformar todos los restos orgánicos que hay a nivel de superficie. Son las famosas lombrices rojas. Aristóteles dice, las lombrices son el intestino del suelo, y que estamos hablando de tiempos griegos. O sea, así como mi compañero habló de los fundadores de la medicina, que también eran griegos, Hipócrates, yo ahora cito a Aristóteles, que era un matemático, pero también un observador de la naturaleza, porque la naturaleza en sí misma tiene matemática. Bueno, vamos a ver, para tomar conciencia también de la parte de los elementos. Esta es la famosa tabla periódica que todo estudiante de secundaria, al pasar por las materias de química, la ven. Es para recordar que todo esto sale de la Tierra. Todo esto está en la Tierra, en distintas proporciones. Algunos se encuentran en la atmósfera de la Tierra, la parte de gases, pero la parte de metales y los otros componentes, todo esto fueron investigaciones de descubrir los distintos elementos, y de alguna manera esto es absorbido por las plantas. Ahora, la diferencia entre macro y micro se debe
a la cantidad que necesita una planta y nosotros, nuestro organismo. O sea, la diferencia entre macronutriente y micronutriente es la cantidad y proporción, pero todos son necesarios. Cuando yo hablo de las 3M, se refiere a que la materia orgánica, que son los residuos de plantas, residuos de origen vegetal, cuando son atacados por microorganismos, que los microorganismos son bacterias que tienen la capacidad de degradar enzimáticamente esa materia orgánica y liberar los minerales que están contenidos en la materia orgánica. Por eso es tan importante reciclar todo lo orgánico que nosotros generamos a nivel hogareño, porque todo eso vuelve a la tierra. O sea, nosotros lo podemos hacer bajo un sistema de compostaje o lombricario, o la cultura de la cría de lombrices, para evitar los olores, las fermentaciones. Eso porque la gente muchas veces me dice, no, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a reciclar? Eso se va a fermentar, me va a dar olor, me va a llenar de mosca. El tema es saber cómo hacerlo, digamos. No acumular grandes cantidades, sino que tener una cuna de lombrices para que se degraden rápidamente lo orgánico. La lombriz no come tejido vivo, o sea que una lombriz coexiste con un sistema radicular vivo. Podés tener macetas con lombrices y plantas simultáneamente. O sea, es tan sabio la naturaleza que las lombrices cumplen una función múltiple. Además de que se alimentan de materia orgánica y lo que defecan es humus, porque ya es materia orgánica procesada, con altísimo contenido de nutrientes. Y por otro lado, donde pasó una lombriz, generó una galería y generó un poro para intercambio de oxígeno con el sistema radicular. Otro capítulo que vamos a ver es el diseño y la construcción de la huerta. Y ahí que vamos a ver la orientación hacia los puntos cardinales, cuáles son los vientos dominantes, dónde están las protecciones que tenemos que hacer. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hacer una huerta en un patio urbano, lo que tenemos que tratar de buscar es el lugar más soleado del patio. ¿Y por qué? Porque nosotros, si buscamos el lugar con más sombra, ¿qué va a pasar? En otoño e invierno va a disminuir la radiación que va a recibir esas plantas. Entonces, en verano, lo que podemos hacer es generar protección de sombra, que puede ser una media sombra o una cortina generada con maíz, por ejemplo, también, que ayuda a proyectar sombra sobre el cultivo, los caminos, el bancal profundo, que es una técnica de preparación de la tierra, los camellones. Los camellones es elevar la tierra por el nivel, sobre el nivel. ¿Eso para qué lo hacemos? Lo hacemos para evitar los excesos de agua, sobre todo cuando hay cultivos que no toleran el anegamiento. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo que es la frutilla. La frutilla es una planta que tiene un sistema radicular muy bajito y que no explora mucha profundidad, que no llega a explorar más de 10-15 centímetros, pero el problema que tiene que si está con exceso de agua, se asfixian las raíces y se terminan pudriendo. Entonces, hoy la frutilla se produce todo en camellón elevado. Se puede ponerle un film de polietileno o si no se puede usar rastrojos de cosecha para hacer un mulching, una cobertura para que la frutilla se apoye sobre el mulching o el rastrojo para evitar el contacto directo de la frutilla con la tierra. Después hago referencia a esta cifra, 100 metros cuadrados familia tipo. ¿Qué quiere decir?
Eso quiere decir que la gente que está en el tema del estudio de las huertas familiares, comunitarias, han sacado la cuenta que una familia tipo de 4 integrantes con 100 metros cuadrados puede abastecer de verdura fresca durante todo el año. Y a nosotros nos parece algo como irrisorio, por decir, 10 por 10, en los patios o mega patios que tenemos acá, en el interior del país, todos pueden llegar a esa superficie, ni hablar cuando nos vamos más a la periferia de la ciudad, que tenemos terrenos mucho más grandes. Y con esa superficie que estamos diciendo cultivamos en el plano, en el llano, no estamos hablando de cultivos verticales, que eso es otra técnica que hace más eficiente todavía, que lo vamos a ver, lo que es cultivos verticales, cultivar hortalizas aprovechando el espacio cúbico, no solamente la superficie. Y acá quiero hacer acotación a una cosa, que el otro día estaba hablando con unos vecinos que me decían el famoso corazón de manzana. Todas las manzanas tienen un corazón que no se puede edificar, pero ¿qué pasa? Esos corazones de manzana, que deben ser espacios verdes, deberían ser espacios no privados, sino comunitarios, con acceso a los vecinos, para que puedan cultivar dentro de su propia manzana hortalizas frescas. Pero bueno, eso con el tiempo, con el avance, con la toma de conciencia de poder producir la verdura fresca y recién cortada y orgánica, y saber que no tiene ningún agroquímico contaminante, que eso es lo más importante, que somos nosotros los que estamos produciendo nuestro propio alimento a una pequeña escala. Eso con el tiempo se verá, porque hoy lo que podemos plantear es que crear cinturones hortícolas perimetrales alrededor de una ciudad, entre el campo y la ciudad, gracias a una ley que hoy rige en la provincia y en varias provincias de la nación argentina, que se llama fitosanitaria, que prohíbe la fumigación de agroquímicos tóxicos. Entonces, esa ventana que queda entre el campo y la ciudad sería la apta para crear cinturones hortícolas con productos inocuos, con productos de baja toxicidad y orgánicos. Ahora le pongo esta foto porque es un cuento muy, muy lindo. Ahora me voy a meter un poco en lo que es la conciencia de la semilla, porque ¿y por qué la conciencia de la semilla? Porque la semilla es la que inicia todo, es la dadora de vida. Y este arbusto, que acá se conoce como zarzamora, viaja por Aviar Aeroline, que le puse por qué, porque los pájaros son los difusores de este fruto, y lo importante, lo más lindo de esto, del cuento de esto, es que fue traído por inmigrantes europeos a la zona serrana argentina, donde hoy en áreas no cultivadas y alambrados y digamos zonas salvajes, se ha difundido masivamente. El cuento es que ahí adentro están contenidas las semillas para regenerar una nueva planta. Las plantas se regeneran a los costados de los alambrados, a las veras de los caminos, donde los pájaros paran para hacer un alto y defecan. Y cuando defecan, ahí siembran. Y además tiene otro correlato, que es el ablandamiento que genera el ave dentro de su estómago con los ácidos digestivos. Ya prepara esa semilla para la digestión. Le está haciendo un proceso de ablandamiento de los tegumentos de la semilla para que germine. Hay otro caso, y lo hago a colación a esto,
que muchos lo deben conocer, una planta de adorno que se llama Crateus, que si ustedes quieren hacer la experiencia, juntar las semillas, sembrarlas, no van a nacer. ¿Y saben por qué? Acá está la explicación. Los pájaros son los que la diseminan. La palabra diseminan te lo está diciendo, diseminación de la semilla, distribución de la semilla. Entonces, ahora quiero entrar a hablar en lo que es la conciencia de la semilla, donde vamos a hablar, va a ser el módulo 2. Y escribí un día que me levanté a la madrugada inspirado y dije, imaginen toda la energía e información contenida en una pequeña partícula de vida protegida por una cápsula blindada y con una llave para activar su funcionamiento programado bajo códigos químicos. Es casi un poema, pero fíjense, esto para mí es la conciencia de la semilla. Y cuando yo digo cápsula blindada, no es una cápsula blindada para las balas, sino blindada para las inclemencias climáticas, porque esa cápsula, que es el recubrimiento que tiene la semilla, que puede ser un tegumento, un fruto, está esperando las condiciones óptimas para germinar. La llave que activa esa programación que tiene la semilla es el agua. El agua es la llave que activa la semilla. Por eso hoy, cuando se habla de los germinados, que tienen tanta trascendencia, alimentarnos de semillas germinadas, se habla de activar las semillas. Ustedes seguramente si hablan o van o hacen talleres de consumo de semillas o de leche de semillas, se habla de activar la semilla y la activación es con el agua. Ahora, muchas veces ese agua no ingresa porque la semilla tiene en esa cápsula blindada, tiene una protección hidrofóbica, o sea, no repele el agua. Esa cápsula debe ser ablandada, en el caso del Crateus o de la zarzamora, por ácidos. En el caso de los ácidos digestivos de un ave, uno lo puede hacer, digamos, a nivel casero, pero con mucho cuidado, con una dilución de ácido muriático. Dejar toda la noche la semilla en ácido muriático diluido, y tengan mucho cuidado, guarda con los chicos. Módulo 2. Seguimos con la semilla. La importancia de identificar la familia botánica y la correlación de por qué una familia botánica se llama así. En el caso de esta flor, ¿ustedes qué pueden ver en esa flor? Pueden ver 4 pétalos alineados, formando una cruz. Entonces, ¿qué nombre le pusieron a la familia? Que tienen todas estas flores. Crucíferas. Es la famosa familia de crucíferas. Ahí está un colega que también es un apasionado de la botánica que me está viendo. Bueno, modos de siembra, directa, almácigo y la plantinera, que en inglés se llama spiedling, pero la plantinera la podemos hacer en un cajón de verdura, en un recipiente, en una cubeta con la capacidad de drenaje. Eso ya es, digamos, lo máximo, porque son pequeños tubitos donde uno trata de sembrar una semillita por cada tubo, por cada contenedor, el spiedling. Y cuando sacamos ahora ya lo vamos a ver, la germinación, bueno. Ahí está. Eso se llama bandeja spiedling. Lo que se trata de hacer en esas bandejas, se puede hacer el trabajo a mano con mucha paciencia, de poner semillita por semillita en cada
en cada recipiente que está dividido. Este es una bandeja de Tergopol, hay de plástico reciclado, de distintos tamaños, profundidades. ¿Cuál es la ventaja que tiene esta técnica? Es la seguridad de que el trasplante no falle, porque cuando nosotros tiramos, esa plantita sale con todo el pan de tierra, y cuando nosotros hacemos un trasplante tradicional, que era del almácigo, que raleamos cuando las plantas están con mucha densidad, rompemos raíces y la planta, cuando la trasplantamos, se estresa, y en ese periodo de estrés de trasplante es muy atacado por plagas, por hongos, por hormigas. Ya el tema hormigas es un capítulo aparte, porque lo que he observado es que la hormiga ataca a las plantas estresadas. O sea, una planta que estamos hablando de las hormigas negras podadoras, no de las coloradas. Porque la hormiga tiene la capacidad de detectar cuando la planta está deshidratándose, o sea, para adquirir un alimento. En realidad la hormiga se alimenta de un hongo que cultiva bajo tierra. Los restos vegetales que podan son el alimento de un hongo que hay hormigas jardineras que lo cultivan bajo tierra, entonces prefieren la planta que está deshidratada, que ha perdido agua, porque para el hongo le es más beneficioso que una hoja turgente cargada de agua y de vitalidad. Tienen preferencia alimentaria. Aunque no lo creas, van y atacan lo que se llama el famoso dicho, todos atacan al árbol caído. Digamos, atacan a la planta que está pasando por un estrés. Módulo 4. Ahí entramos en lo que es policultivo. ¿Qué quiere decir? La palabra habla de muchos cultivos en una pequeña superficie. Ahí puse 3 cultivos para que vean lo que es el girasol, que muchas veces el girasol es un cultivo extensivo, no de huerta, pero quiero traer a colación una experiencia que me parece muy interesante, que la viví acá en el sur de Santa Fe, cuando fui a hacer un seguimiento de girasoles que iba con destino a producción de aceite para una industria que fabrica aceite. Llegué al campo y el puestero me dice, tenemos rúcula como maleza. Usted me está cargando. No puede ser. Voy al campo y efectivamente había rúcula. Le digo, dígame, usted la sembró en algún momento, porque la rúcula no está registrada o catalogada como una maleza. Dice, sí, dice, hace 3 años yo sembré acá en la cabecera del lote, en el frente del lote. ¿Y después qué pasó? Semilló. ¿Y después qué pasó? El viento diseminó la semilla, 1 hectárea sembrada de rúcula en el lote por la diseminación. O sea, fíjense la capacidad que tiene una planta de diseminar su semilla. Cuando llego me dice, bueno, había que sembrar girasol, y dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esta rúcula? Hay que quemarla con herbicida. Y le digo, pero no, ¿cómo la van a quemar? Pero véndanla, vayan, llévenla a la verdulería, pero no, la orden es, no, estamos en fecha, tenemos que sembrar el girasol. Bueno, le pasaron el herbicida arriba de la rúcula, y a todo esto había plantas que habían logrado semillar. Bueno, hicieron el cultivo de girasol, todo, patatata. Cuando lo van a cosechar, fin de febrero, abajo estaba toda la rúcula sembradita. O sea que trillaron el girasol y abajo estaba la rúcula. O sea que podían seguir cosechando el girasol. Digo, la rúcula, la podían cosechar. No la habían extinguido con esa aplicación de herbicida. ¿Por qué? Porque ya había madurado la semilla y había dejado para la descendencia siguiente. Corolario, son 2 especies que tienen ciclos diferentes, por eso se pueden complementar, por eso no compiten, porque el girasol es un cultivo estival que se siembra en primavera y la rúcula es un cultivo otoño, invierno, primavera. Entonces se complementan perfectamente y ninguna compite con ninguna. Cuando yo vi eso,
dije, ¿cuánto hay que aprender? ¿Cuánto camino queda por transitar y descubrir? De lograr hacer más cultivos consociados, más policultivos, más diversidad. Y acá al lado, ¿por qué puse esa diapositiva? Porque, no sé si la alcanzan a ver, pero eso es un alcaucil florecido. El primo más cercano que tiene el alcaucil es el cardo. Son prácticamente parientes, botánicamente son parientes. Y el alcaucil, ¿por qué hago cotación del alcaucil? Porque es una planta de cultivo hortícola perenne que puede estar 4 años dándonos sus flores. Lo que nosotros consumimos es el pimpollo floral antes de que se abra, pero que eso, si nosotros dejamos que esa flor madure, también nos va a dar semillas de alcaucil. Y el alcaucil se reproduce por 2 formas, por semilla y por hijuelos, porque la planta madre en esos 4 años va dando pequeños hijuelos que uno los puede ir trasplantando y regenerando una plantación mayor. Con esto ¿cuál es el corolario, la conclusión? Es la generosidad de la naturaleza, la abundancia de la naturaleza, que muchas veces no lo vemos porque nos remitimos al valor económico o la renta económica que podemos sacar, pero no tomamos conciencia de la generosidad y la abundancia que nos da la naturaleza. La última diapo es también 4 pétalos en cruz, color lila. Eso es la flor de rabanito. El rabanito pertenece también a la familia de las crucíferas y si dejamos algunas plantas semillar, también vamos a tener semilla para volver a sembrar rabanito ahora que es la fecha, o sea, ahora en otoño, porque hace otoño, invierno, primavera es el ciclo. El título, Recreando un ecosistema alimenticio. Las malezas como manifestación de biodiversidad. Para la botánica, la ciencia que estudia las plantas, no existen las malezas porque es una interpretación humana. En realidad, el significado de maleza es toda planta indeseable en tu cultivo. La maleza son verdaderos maestros que le enseñan al hombre que una planta, por más herbicida, por más tecnología que tenga, va a desarrollar una capacidad de perpetuación a través de las semillas, a través de las mutaciones que tienen las malezas para resistir a los herbicidas. Hoy, con un uso masivo de un herbicida total, que no lo voy a nombrar, que muchos lo deben saber, se masificó el uso de un herbicida y ¿cuál es la consecuencia que trajo? La droga se llama glifosato. En el mundo me van a saber interpretar porque en Estados Unidos tienen un problemón. Le aparecieron, y acá también llegó el problema, con tantos años de aplicar ese herbicida generamos supermalezas resistentes a ese herbicida. Y ahora, ¿cuál es la consecuencia? Que tienen que gastar mucho más en controlar esas supermalezas. ¿Por qué? Porque la bombardearon tantos años, más de 20 años con un herbicida, la planta tiene donde sobreviva en un lote 4 o 5 plantas con la capacidad de desdoblar, de metabolizar esa sustancia química que antes la liquidaba, ahora va a dejar generación, va a dejar una progenie resistente al herbicida. Las plagas y los hongos son indicadores del estado de armonía de la cadena trófica. Eso ya está estudiado a principios del siglo por un biólogo francés que enunció una teoría que se llama trofobiosis. Y eso también se aplica a nosotros, a los humanos. Trofo, ¿qué quiere decir? Alimento, y biosis, vida. Alimento que genera vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando una planta está estresada o está sufriendo algún desbalance nutricional,
está mucho más susceptible al ataque de hongos o plagas que otra planta que está sana, que está en su plenitud. ¿Por qué? Porque el insecto prefiere atacar la planta sana. Prefiere atacar la planta debilitada inmunológicamente. Es lo que le pasa a un ser humano cuando no está bien nutrido, cuando está desequilibrado. Es atacado por un montón de patógenos. A las plantas le ocurre exactamente lo mismo. Con esto quiero hacer acotación que la frase célebre que dice todos hacen leña del árbol caído es que todas las hongos y plagas atacan a la planta con deficiencias. ¿Saben qué es eso? Papas. ¿Y cómo lo llamé? Energía solar intraterrena. ¿Por qué? Porque es una planta que tiene la capacidad de almacenar la energía solar bajo tierra. Y de esa forma quedar, disponible para el hombre cuando el hombre la necesite. Esta foto la tomé de la comunidad andina de Chiloé. Si ustedes quieren entrar a internet y contactarse con esa gente, es muy interesante, porque en la isla de Chiloé es uno de los centros origen de unas variedades de papa que fueron las que dieron la posibilidad de cruzar esa papa de Chiloé con las papas de Perú, y son las variedades que hoy estamos comiendo actualmente de papa. Se cree que hay más de 4.000 variedades de papa en los lugares nativos, o sea, originarios de las papas. Si tienen la posibilidad de ir al norte o de ir a Jujuy, a Salta, a Machu Picchu, ahí se van a encontrar con todas estas papas andinas que hoy en pequeña escala en las verdulerías está llegando. Son papas de varios colores, son pequeñas, son multicolores. Esos son los ancestros de las papas cultivadas que hoy comemos nosotros en la mesa, se generaron por cruzamiento entre variedades, o sea, por polinización cruzada entre distintas variedades se generaron nuevas variedades. Y si ustedes ven que tienen un tinte medio rojizo, ese es el tegumento de la piel de la papa. Esta papa es una papa, en Neuquén se está cultivando esta papa. Es una papa que tiene bajo contenido de agua, ideal para hacer ñoquis, para hacer papas fritas. ¿Por qué? Porque vos necesitas que la papa que va a cocción no me voy a entrar en el tema de si la fritura es buena o mala, pero la papa que nosotros consumimos, la grande, que es una variedad punta, tiene mucha agua. Para lo que es frituras no sirve. ¿Por qué? Porque al tener tanta agua la papa frita no queda turgente. Ahí me estoy metiendo en otro terreno. Aromáticas. La importancia de las aromáticas en la huerta. Repelente de insectos, floración, atrae abejas, nos permite saborizar aceites y vinagres, crear nuestra propia sal con hierbas. O sea, nosotros en la huerta tenemos orégano, tomillo, romero, las ponemos a deshidratar y después en un mortero o en una multiprocesadora las molemos junto con una pizca de sal gruesa y estamos creando nuestra sal con hierbas. O sea, estamos bajando el nivel de sodio de una sal común agregándole hierbas. Que hoy también está en boga este tema de reducir el sodio a través de saborizar con hierbas aromáticas. Tu condimento del huerto, le llamé. Esta foto la puse porque es muy, muy interesante. Esto era sobre piedrita del río Cuarto. Eso es piedregullo de construcción. En esta zona se conoce como piedregullo. Se saca del lecho del río Cuarto de Argentina y de todos los ríos de Córdoba. Es piedra de una granulometría que ronda, ahí está, de los 0,5 hasta el centímetro y 2 centímetros,
Y fíjense cómo la planta de albahaca está creciendo en ese sustrato. Abajo hay un film de polietileno que lo aísla del suelo, porque esa foto está tomada de una obra en construcción, que había una huerta cerca, que voló la semilla, que nació la albahaca nació ahí y encontró un hábitat espectacular. Con esto que quiero hacer colación, que las aromáticas necesitan suelo bien drenado. Miren, si no, ese ejemplo es el mejor. ¿Por qué? Porque ese piedregullo, cualquier agua que vos tires en ese piedregullo o una maceta de piedregullo, no retiene nada, drena todo. O sea, por eso las aromáticas, pleno sol y mucho drenaje para lograr el éxito de las aromáticas. Si es un lugar muy llovedor, hacer un camellón elevado, le podemos agregar lombricompuesto, humus, restos de materiales vegetales para lograr. Mi recomendación es que las aromáticas, en los lugares donde son muy llovedores, donde no son secos, donde no son áridos, como el caso para nuestro país, la zona cuyana, para la zona pampeana húmeda, hacerla todo en camellón elevado, para lograr un buen drenaje y un buen desarrollo radicular, porque las aromáticas, todas las aromáticas, se originan en ambientes arenosos. Cuando nosotros, eso yo siempre lo hablo con mis colegas, para entender una planta hay que estudiar el lugar de origen de la especie. Todas las especies aromáticas condimentarias que nosotros utilizamos son de origen mediterráneo, del clima mediterráneo europeo. ¿Y cómo es ese clima? Es seco, es árido. O sea, en la zona nuestra pampeana hay pocas aromáticas que se desarrollan con gran avidez, con gran, digamos, como por muy pocas aromáticas necesitan grandes cantidades de agua y mucha humedad ambiente, como el caso de la menta. La menta sí necesita mucha agua, no es atacada por hongos, a diferencia de todo el resto de aromáticas que son subarbustivas o leñosas, que si ustedes van a ver desarrollan, cuando se ponen viejas, como pequeño leño, se van como lignificando. Cuando llega este momento de que estos arbustitos aromáticos se ponen cada vez más leñosos, es el momento de dividirlos, de agarrar la mata, dividirla y multiplicarla para revitalizarla, porque el arbustito se va envejeciendo y se va lignificando y va perdiendo vitalidad. Ahí seleccioné una imagen que me gustó mucho porque es una imagen de un ecosistema alimenticio donde hay un curso de agua, gente pescando, gente cuidando ganado lanar, otros cuidando la huerta y allá un terreno escarpado serrano. Este paisaje se da mucho en el pedemonte de las sierras de Córdoba, de lo que es el pedemonte de Tucumán, de lo que es donde vemos un sistema donde ese curso de agua se genera por la infiltración del agua de lluvia en los pastizales de ese cerro que ustedes ven ahí. Acá le puse el nombre Asociación Cooperadora, porque cuando nosotros sembramos especies, es muy gracioso porque acá en las escuelas de Argentina, todas tienen una asociación cooperadora, que justamente son grupos, en este caso de plantas, que se ayudan una mutuamente. Tenemos el caso de los copetes, que son flores que ayudan a repeler las plagas del repollo. Los puerros repelen las plagas de la lechuga, la albahaca, las plagas del tomate, y el maíz lo puse asociado a la chaucha porque le sirve de sostén o caña o estructura para que pueda enramar. Digamos, sería como un enramado sobre una planta viva. Y acá hago referencia del maíz a lo que hacían los nativos del
de los Andes, que la milpa andina cultivaban maíz, chauchas y zapallos. Entonces las chauchas crecían sobre los maíces. No los sembraban al mismo tiempo, esperaban que el maíz se desarrolle. Y después, en el entresurco, sembraban plantas de zapallo. La planta de zapallo, como es rastrera, hacía de cubresuelo y evitaba que ese suelo se evapore y que crezcan otras hierbas indeseadas. Entonces, con esos tres cultivos, o sea, la agricultura precolombina que se hizo en los Andes, se llamó milpa o milpa andina. Y bueno, la menta con las frutillas también es una buena asociación. ¿Por qué? Porque las frutillas son muy atacadas por las hormigas, muy atacadas, y el olor a la menta le repele a las hormigas. Este es mi hijo, después de la cosecha de un zapallo gigante, por eso le puse recreativa cosecha, porque acá hago referencia a la conexión que tienen que tener ya de niño con la naturaleza y el vínculo, digamos, de una huerta recreativa, que sea algo lúdico, que sea algo que les interese a los chicos acercarse. Y es muy importante las experiencias de un niño en el primer septenio de vida, porque son experiencias que le van a quedar de por vida. O sea, todas las experiencias enriquecedoras que puede hacer un chico, o sea, a mí me pasó en el primer septenio de vida, te quedan, las vas a vivenciar y desarrollar durante toda tu vida. Módulo 5, los riegos, por surco, los distintos tipos de riego, esperen que me salté una, los distintos tipos de riego que hay. Y acá hago referencia a uno que se llama microaspersión. La microaspersión es lo que todos usamos para regar los jardines, el césped. Esa misma microaspersión con aspersores invertidos, o sea, como una ducha, ¿qué hacen? En pleno invierno, una gota muy pequeña, tipo neblina, puede llegar a protegernos los cultivos de las heladas. Cosa que a lo mejor lo pueden ver cuando estamos en pleno invierno y está garuando, no hela. Un día que está nublado garuando, en pleno invierno no hiela. A través de eso se dieron cuenta de que podíamos, el mejor protector de los cultivos ante una helada, sobre todo cultivos susceptibles o frutales que hayan florecido anticipadamente y después vino una ola de frío, se instalan aspersores que hagan una gota bien finita como una neblina y eso lo dejamos prendido a la noche y evitamos que la helada nos destruya los cultivos. Más allá, esto es un descubrimiento por investigar cuál es la forma más eficiente de luchar contra una helada. Más allá de antes que hacían fogatas, prendían fuego, humo, eso hasta cierto punto ayuda, porque el humo a la noche queda suspendido en las primeras capas de la atmósfera y haría como un techo para que el calor que se acumuló durante el día no se pierda, pero esto es mucho más eficiente. Esta la puse para que vean hoy la tecnología que se está usando para producir frutilla. Esto se llama hidroponía. Es frutilla que se hace así, dentro de invernaderos. En inglés se llaman greenhouse, una protección con film transparente. La frutilla ahí queda, o sea, mucho más accesible para la gente que cosecha, porque no tiene que agacharse. Y los nutrientes, que se le hace una solución nutritiva, pasan por ese lugar que ven ahí, negrito, y hay un retorno. O sea, el exceso de esos nutrientes recircula y hoy en día Japón está produciendo la frutilla de esta manera, no la produce en tierra. ¿Qué ventajas tiene esto? De que uno en un invernadero puede controlar el ingreso de plagas. ¿Por qué? Porque le pones una malla como
tipo mosquitero, o sea, tenés una ventilación, pero esa ventilación impide la llegada de insectos patógenos o que me puedan alterar la fruta o dañar las hojas. Pero ¿saben qué pasó cuando empezaron a cultivar la frutilla en invernadero? No cuajaban la frutilla. Y no cuajaba, y no cuajaba. Y aquí, ¿saben por qué no cuajaba? Porque no dejaban entrar a la abeja. Tuvieron que meter colmenas de abejas adentro de estos invernaderos para que ayuden a la polinización de las flores de la frutilla. ¿Qué pasa? Adentro del invernadero no hay viento. Si hubiera viento, el viento arrastra el polen. ¿Qué pasa? Los operarios que cosechan le piden a gritos que guarden las colmenas porque saben que se arma la tole tole. Cuando entran a cosechar a un invernadero con una colmena de abejas. Yo tomo un traguito de agua. Módulo 6, cosecha. Ahí, esta es mi hija que está cosechando una variedad que se llama romanesco. Es el cruzamiento del brócoli con el coliflor. Por eso la van a ver un verde claro. El brócoli es un verde oscuro y el coliflor carece de pigmento de clorofila. Lo interesante de esta hortaliza es que es un fractal. Los matemáticos se dieron cuenta que la forma en que florece, o sea, esos son pimpollos, primordios de pimpollos de lo que van a ser las flores de esa planta, y el diseño matemático de un romanesco son fractales. Por eso hago colación doblemente por la experiencia de un niño de cosechar una hortaliza, y mi hija es fans de los brócoli. Después que lo cosecha me pide que se los cocine al toque. Es más, si no... y esa experiencia de poder cosechar la verdura fresca y de cocinarla, eso no tiene precio. Bueno, seguimos con la cosecha. Cosecha de frutos, raíces y hojas. Lo que vamos a ver en los talleres es cuál es el momento óptimo para la cosecha de, por ejemplo, lo que es raíces engrosadas, como lo que es remolacha, rabanito, zanahorias. ¿Cómo saber cuál es el punto? También uno puede arrancar una y ver, a ver, está el diámetro, pero ya de arriba también podemos ver si está en el diámetro de cosecha. Esas son berenjenas baby que puse ahí. Están envueltas en un film, pero no desarrollan más que eso, es como los cherries, digamos. Es una variedad de berenjena que es baby, como el cherry, como un tomatito pequeño, y lo interesante es que son muy ricas y que tienen pocas semillas. La berenjena es de la misma familia que el tomate, son solanáceas. Después otro tema que es la cosecha de semilla propia, que es un capítulo importantísimo, que el hortelano, el horticultor, pueda siempre dejarse algunas plantas para tener su propia semilla, para volver a sembrar el año que viene, y a su vez, ¿saben para qué? Para intercambiarlas con otros hortelanos, con otros agricultores. ¿Por qué? Porque hay semillas que ninguna empresa hoy las está multiplicando. Se multiplica a través de los pequeños agricultores familiares, a través de los pequeños hortelanos que la van multiplicando todos los años y guardan una parte y la siembran. Un caso, como ejemplo lo pongo, que son las chauchas, que nosotros las conocemos como chaucha alpargata, que es una chaucha chata muy prolífica. Hoy vos vas a una forrajería y decís, dame semilla de esto. No tengo, porque no hay una empresa que se dedique a multiplicarla, a venderla, a fraccionarla. Entonces, con esto quiero hacer hincapié que dentro de los talleres vamos a incentivar a hacer un evento, un encuentro de intercambio de semillas entre los hortelanos de la región.
para que intercambiemos las semillas que guardamos de las variedades que no se están multiplicando a través de las empresas privadas. O sea, es una forma de intercambiar diversidad. Bueno, después también, en esto no quiero redundar, pero vamos a ver las propiedades nutricionales de las hortalizas. Ahí puse como emblema el alcaucil. El alcaucil es un gran protector del hígado. Tenemos un montón, no sé cómo estamos de tiempo. Estamos medio excedidos, bueno. No voy a redundar en esto porque ya mi colega Daniel Hilari ya estuvo hablando. Las recetas vamos a hacer recetas, vamos a cocinar también con productos de la huerta. Acá esta foto es una piseta que hice yo con trigo germinado. Trigo que lo dejo germinar, lo hidrato y lo dejo en la heladera 4 días para que germine. Y una vez que germinó, que emitió la radícula, ahí lo proceso. ¿Por qué? Porque ya está digerido por las enzimas del grano. Y es mucho más digestible que comer el almidón tal cual como sale del grano, porque ya el proceso de germinación ya hizo una digestión enzimática. Es mucho más digerible. Esto es para que vean que también se puede hacer arte con la huerta. Eso es un tomate pelado, hojas de albahaca. Eso es una pasta de remolacha y eso es unas hojas de lechuga mantecosa. Y ya estamos terminando. Venado, fiesta de la semilla. Venado Tuerto es la fiesta nacional de la semilla, no es casualidad. Y una referencia al 1 de agosto, a que celebremos el Día de la Pachamama. Y bueno, gracias.